Esto que tengo en mis manos es un sobre sellado del correo de Ucrania, Ucraposta, y tiene algo en su interior que contiene una historia. Historia que voy a estar contando en creo que más de un video porque es una historia larga. Así que vamos a empezar por abrirlo y vamos a ver qué es lo que tiene. Bueno, aquí vemos un papelito y esto es un pasaporte cubano. Es mi pasaporte cubano. Te voy a enseñar aquí mi pasaporte cubano y te voy a contar por qué este pasaporte estaba en este sobre y cómo fue que pude llegar desde este pasaporte cubano a mi actual pasaporte ucraniano. Así que si quieres saber toda la historia de cómo fue que obtuve, o más bien podemos decir recuperé la ciudadanía ucraniana, pues entonces suscríbete al canal para que no te pierdas ni uno de los videos que van a venir próximamente. Así que bueno, vamos a comenzar la historia. La historia es que yo nací aquí en Ucrania. Mi mamá es ucraniana y mi papá es cubano que vino a estudiar aquí y bueno, se casaron, nací yo y siendo muy pequeñita, mi papá, mi mamá y yo nos fuimos todos a vivir para Cuba. Así que yo crecí en Cuba y por eso es que tengo la ciudadanía cubana porque mi papá es cubano y además me inscribieron en la embajada de Cuba. Pero aunque tengo, es decir, la ciudadanía cubana fue mi primera ciudadanía, pues también tengo este documento que es como un librito que es la inscripción de nacimiento que testifica de que yo nací aquí en Ucrania. Así que si tú tienes una como esta y tienes el pasaporte de otro país y quisieras tener la ciudadanía ucraniana, esta serie de videos es para ti. Puedes dejarme tus preguntas que con mucho gusto las contestaré. Así que bueno, ¿cómo fue la cosa? Bueno, el asunto fue que yo crecí en Cuba, pero a la edad de los 18 años había que haberme hecho la ciudadanía ucraniana. Había que haber presentado los documentos para que yo la hubiera obtenido, trámite el cual no se hizo por los motivos que mis padres hayan tenido para decidir no hacerlo, y por eso fue que aunque nací en Ucrania, crecí toda mi vida como ciudadana cubana. Estando en Cuba, yo quería solicitar la ciudadanía ucraniana por origen territorial, pero me decían que no lo podía hacer desde allí, que además tenía que renunciar a la ciudadanía cubana, cosa que en Cuba no es posible debido a las leyes que tiene Cuba, no se permite la renuncia a la ciudadanía, y también me decían que tenía que hablar ucraniano. Por lo tanto, me ponían toda una serie de trabas bien difíciles para que yo no pudiera solicitar la ciudadanía desde Cuba, y me decían que para poder hacer eso, o bueno, más bien me enteré que para poder hacerlo tenía que venir aquí a Ucrania. Así que bueno, en Cuba me casé, en Cuba tuve un hijo y años después, en el año 2017 aproximadamente, me enteré por algunas amistades que yo podía obtener este documento. Este documento se llama Carnet de ucraniano residente en el exterior. Esto es un documento válido por 10 años, el cual lo pude obtener estando en Cuba, y con este documento me daba derecho a poder venir a Ucrania, no solamente yo, sino también con mi esposo y con mi hijo. Cabe decir que anteriormente yo también tenía derecho de venir a Ucrania, pero solamente me daban la visa para mí sola, porque con mi certificación de nacimiento podía tener derecho a un visado para venir a Ucrania, válido creo que por 5 años, pero solamente para mí. No podía traer a mi esposo, no podía traer a mi hijo, tenía que después, bueno, obtener los documentos y no queríamos separarnos, así que lo primero que hice fue obtener este documento. Esto es un documento que no lleva demasiados papeles, pero para obtener este documento me fue necesario una cosita que realmente para mí era difícil, pero le doy gracias a Dios que me dio
la oportunidad de tenerlo, y es que este documento cuesta $10 americanos, pero esos $10 americanos hay que pagarlo aquí en Ucrania, en un banco ucraniano. Para mí, que estaba en Cuba, era todo un reto, porque solamente un pasaje desde Cuba hacia Ucrania cuesta $1000 o más, y entonces se me hacía como algo imposible, pero gracias a Dios que puso a una amiga nuestra, nos puso en contacto con ella, que ella venía para acá, para Ucrania, una ucraniana, y pudimos darle los $10. Ella vino con un papel de la embajada donde decía mi nombre, es decir, el trámite que había que solicitar, fue a un banco, hizo el pago de los $10 y me llevó el recibo de regreso para Cuba un mes después. Y con ese recibo ucraniano fue que yo pude comenzar este trámite. Quiere decir que para hacer esto hay que tener a alguien aquí en Ucrania que haga ese pago de los $10 y que envíe ese recibo, ya sea por DHL o ya sea con alguien que vaya a el país donde estás viviendo. Así es como se obtiene este documento. ¿Qué derechos te da este documento? Esto no es una ciudadanía, con esto no se puede hacer pasaporte. Esto aquí en Ucrania prácticamente como documento de identificación casi que no tiene ninguna validez, pero esto da derecho a venir a emigrar con la familia y sin necesidad de pagar el visado. Es decir, que cuando fui a la embajada con mi esposo, con mi hijo, pedimos visa para los tres, y con este documento nos daba el derecho a que la visa fuera gratuita, una visa por un término de 5 años de entradas múltiples, pero por un espacio de 90 días. Así obtuvimos visa los tres, y así fue como vinimos aquí a Ucrania a comenzar la lucha por obtener este documento. Así que hasta aquí vamos a dejarlo hoy. En el próximo video te voy a contar qué fue lo que hice una vez que llegué aquí para poder solicitar la ciudadanía ucraniana. De antemano, escríbeme las preguntas que tengas para contestártelas en el próximo video y ayudarte a que, si tú naciste en Ucrania pero no eres ciudadano o ciudadana, tienes esto, ayudarte a saber qué tienes que hacer para obtener esto, la ciudadanía ucraniana. Otto no está hoy conmigo porque está trabajando. También vamos a hacer un video acerca de los trabajos. Una de nuestras seguidoras, Ana, que vive en España, un saludo para ti, Ana, nos pidió que hiciéramos un video sobre el tema del trabajo, así que lo tenemos pendiente. Y bueno, nos vemos aquí en este canal. Suscríbete, haz tus comentarios y vamos a seguir aprendiendo acerca de la vida aquí en Ucrania. Chao.